Continuemos ahora con el sermón. El mensaje para hoy será basado en Hechos 16, los versículos 25 a 34. Que Dios nos bendiga y nos alimente con su santa palabra. La gracia y la paz sean con ustedes en este día y siempre. Amén. El joven Kirk nació y se crió en Los Ángeles, California. Los padres de Kirk tenían dinero y cuando era muy niño lo metieron en clases de actuación. Cuando tenía 9 años, Kirk salió en su primer comercial en la televisión, un cereal de desayuno. Cuando tenía 13 años solamente, él consiguió un papel en un programa de televisión que se llamaba Dos Matrimonios. Pero la carrera y la vida de Kirk cambiaron, pues, cuando tenía 15 años y consiguió el papel de estrella en un programa de televisión que llegó a ser muy popular, no solo en este país, sino en el mundo entero. Inmediatamente era una estrella. Se puso muy famoso, Kirk. Ganó millones de dólares y empezó a vivir la vida buena. Viajaba por todo el mundo en su propio avión. Él comía en los mejores restaurantes, andaba con los más famosos de Hollywood, ¿verdad? Y andaba con ellos y viajaba con ellos y iba a las fiestas más elegantes. Kirk estaba viviendo la buena vida. Tenía todo. Compraba una mansión para él, otra para su familia. Tenía todas las mujeres que quisiera. Kirk andaba viviendo muy bien. Pero a Kirk le faltaba algo muy importante en la vida. Gary, vamos a hablar de él. Ahora, Gary, los papás de él también, algo de dinero y le dieron a Gary una buena educación. Lo mandaron a una muy buena universidad. Y Gary era muy trabajador, también muy inteligente, sacó muy buenas calificaciones en la universidad. Cuando se graduó, consiguió trabajo en una muy buena compañía de esquiar. Pues trabajaba muy duro, era muy talentoso. Y los jefes, o sea, los supervisores, reconocieron los dones de Gary y subió muy rápido en la compañía. Llegó a ser un ejecutivo, uno de los más altos en la compañía. Hasta compró parte de la compañía. Gary ganaba muy bien. También tuvo una muy buena familia, una esposa que lo amaba, unos hijos. Ellos crecieron, también fueron a buenas universidades, también ganaron muy bien en sus trabajos. Ahora, cuando ya los hijos se habían crecido, Gary y su esposa compraron la casa de sus sueños. Hermosa la casa. Ellos tenían el dinero de viajar donde quisiera, o sea, cuando quisieran también. Y también tenían el dinero de comer en los mejores restaurantes cuando se les antojaba. Pero a Gary le faltaba algo muy importante en la vida. Muy importante. Un hombre romano que vivía en la antigua ciudad de Filipo en la época del Imperio Romano hace más o menos 2000 años. Ahora, este hombre, no sabemos su nombre, pero este hombre trabajaba para el gobierno en la época del Imperio Romano. La historia nos enseña que los que trabajaban en puestos altos para el Imperio Romano vivían muy bien, ganaban muy bien, eran de la alta sociedad, tenían posición entonces, disfrutaban de privilegios. Él tenía su propia casa, también tenía una buena familia, una esposa y hijos. Y a este hombre vivía muy bien. La historia indica que él era carcelero, o sea, encargado de la cárcel en la ciudad de Filipo en esta época. Y la historia, si uno estudia la historia, indica que las personas que tenían puestos como él vivían mucho mejor que la gran mayoría de personas viviendo en el mundo en esa época. Él vivía muy bien. Pero a ese romano le faltaba algo muy importante en la vida. A Kirk, el actor, a Gary, el jefe en la compañía de esquiar, y al romano que era carcelero en Filipo,
A todos estos hombres les faltaba la misma cosa. Y mis hermanos y hermanas, les faltaba lo más importante en la vida: la fe en Jesucristo. Ahora, a todos estos hombres, Kirk, Gary, el romano, todos tuvieron sus planes en la vida y estaban llevando a cabo sus sueños. Estaban viviendo muy bien, tenían mucho éxito, mucho dinero, compañía, salud, todo bien. Pero no tenían lo más importante. No conocían al único Dios que existe. No conocían la palabra de Dios. No conocían el plan de la salvación de Dios. Todos estos hombres, todos aquellos hombres, pues no estaban arrepentidos de sus pecados, no creían en Jesús como su Salvador y estaban en camino al infierno. Pero fíjense, a cada uno de esos hombres, a Kirk, a Gary y también a aquel romano, a cada uno de estos hombres, Dios lo amaba. Dios tuvo misericordia de cada uno de ellos y Dios le enseñó a cada uno de esos hombres lo que es más importante en la vida. Primero vamos a hablar de Kirk, el actor. Ahora, Kirk siempre creía que la religión era una pérdida de tiempo. Él creía que la religión solo quitaba la diversión en la vida, ¿verdad? Entonces él, pocas veces en la vida había puesto un pie en la iglesia y él no tenía tiempo para estas cosas. Estaba viviendo la buena vida. Fama, dinero, tenía todo. Pero cuando tenía 17 años, él se fijó en una muchacha y quería salir con la muchacha. Y notaba algo muy diferente en esta muchacha porque no era tan fácil como las demás mujeres que él tenía antes. Y la muchacha era cristiana. Y le invitó a Kirk un domingo a la iglesia. Ahora, Kirk estaba pensando, ¿qué? Ok, para impresionar a la muchacha, aceptó la invitación. Y fue a la iglesia volteando los ojos, así. Pero fue. Y allí sentado en la iglesia, empezó a escuchar. Escuchó el sermón del pastor. Escuchó al pastor hablar de la seriedad del pecado. Escuchó al pastor explicar a la gente que los seres humanos son responsables a Dios por sus actos y serán juzgados un día. Y que hay un cielo y un infierno después de la muerte. Y que los pecadores merecen el infierno. Y él escuchaba eso. Y empezó a sentirse culpable por sus pecados. Y luego escuchó al pastor decir algo tan hermoso. Algo que nunca había escuchado en su vida. Escuchó al pastor hablar de Jesús y que Jesús lo amaba tanto que Jesús, sufrió en una cruz el castigo que todo el mundo merece y quitó los pecados de todos, incluyendo los pecados de Kirk. Sintió un nudo en la garganta, una lágrima en los ojos y Kirk nunca era lo mismo después, se arrepintió de sus pecados, el Espíritu Santo tocó su corazón, puso su fe en Jesús, empezó a estudiar la Biblia, empezó a asistir a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando uno llega a la fe en Jesús? Pues cambia, Dios nos cambia. Entonces, Kirk ya empezó a rechazar ciertos papeles en películas que iban en contra de su conciencia. Y básicamente se alejó de Hollywood y se dedicó a hacer películas cristianas. Kirk hoy en día no es tan famoso como antes y no gana tanto dinero como antes, pero le vale porque tiene lo más importante en la vida. Tiene la salvación de su alma, tiene la fe en Jesucristo, sabe que es perdonado por Dios y sabe que tiene el cielo, está seguro de ir al cielo cuando muera. Y vive su vida para alabar a Dios y para darle gloria a Dios con su vida. ¿Qué hizo Dios con Kirk? Dios le enseñó a Kirk lo que era más importante. La salvación, la fe en Cristo. Ahora vamos a hablar de Gary. Ahora Gary fue bautizado de chico. Iba a la iglesia cuando era niño, iba a la escuela dominical, iba a clases de jóvenes bíblicas.
Pero ya hacía 30 años que no ponía ni un pie en la iglesia. Ya estaba desilusionado con la iglesia y los líderes. Y él tomó la decisión, la iglesia no es para mí. Y él, pues, sus dioses, los dioses de Gary eran su carrera, su trabajo, su familia. Él vivía para estas cosas. Él no quería nada que ver con la iglesia y cosas así. Bueno, un verano, Gary estaba trabajando en una de estas máquinas que suben a los esquiadores por la montaña. Y él estaba trabajando en una de estas máquinas y la máquina falló, hizo un ruido muy fuerte. El ruido asustó a Gary. Gary se cayó para atrás 15 pies por la montaña, se fracturó el cuello, quedó paralítico del cuello para abajo. Vida cambiado para siempre. Bueno, unos meses después, su esposa de más de 25 años lo abandonó y se divorció de él. Ella no quería batallar con este paralítico. Ahora, él ganó en una demanda con la compañía, ganó más de $6 millones, tuvo que construir una casa con rampas, tuvo que contratar a enfermeras que le atendían 24 horas al día, dándole de comer, ayudándole a ir al baño y bañarse y todo eso. Pero ¿qué pasó con tanto dinero? Los hijos de él peleaban por el dinero y ya dejaron de hablar con papá. Y Gary entró en una depresión y tocó fondo. Luego un día tomó la decisión de llamar a un amigo de su niñez que él sabía que era pastor de una iglesia. Entonces le llamó y el amigo lo visitó y compartió con él la palabra de Dios. Gary escuchó, Dios tocó su corazón, se arrepintió de sus muchos pecados. Puso su fe en Cristo. Siguió estudiando la Biblia. Pues, hermanos, Gary hubiera querido tener el uso de sus brazos y manos una vez más. Hubiera querido caminar de nuevo. Hubiera querido tener su familia de vuelta. Pero él sabía que Dios usó aquel accidente para enseñarle lo que es más importante en la vida. Gary siguió estudiando la Biblia. Un pastor visitaba su casa regularmente para darle la Santa Cena. Unos años después murió Gary en la fe y ahora está en el cielo alabando a Dios con los ángeles. Dios le enseñó a Gary lo que es más importante, su salvación. El romano, ¿verdad? Carcelero en la ciudad de Filipo, viviendo la buena vida, trabajando para el gobierno, disfrutando de una buena posición en la ciudad de Filipo. Este romano probablemente adoraba dioses del hogar, que eran estatuas pequeñas que la mayoría de los romanos tenían en sus casas en aquella época. Posiblemente también adoraban a los dioses de los griegos. Y tal vez a sus antepasados, adoraban a los antepasados de él que habían muerto. O sea, muchos adoraban a varias cosas para cubrir todo, ¿verdad? Pero en realidad, la historia también nos indica que las personas que tenían posición y buen trabajo y dinero en aquella época no les daban tanta importancia a la religión y no pensaban mucho en la vida más allá que la muerte. ¿Por qué? Porque pues vivían para este mundo y el dinero y la posición. Y su familia, estas cosas eran sus dioses. Suena familiar, ¿no es cierto? Como la gente de hoy en día. Bueno, un día llegaron 2 misioneros cristianos a la ciudad de Filipo. Y ellos empezaron, estos 2 que se llamaban Pablo y Silas, empezaron a predicar la palabra de Dios en la ciudad de Filipo. En este mismo tiempo, cuando los misioneros cristianos habían llegado, había una muchacha que estaba endemoniada. Y con ese espíritu maligno que poseía a la muchacha, ella podía decirle el futuro a la gente con adivinaciones y el poder de Satanás y sus mentiras. Bueno, unos hombres capturaron a la muchacha y pusieron un negocio cobrando a la gente para que la muchacha con este espíritu le dijera el futuro a la gente. Y estaban ganando muy buen dinero, una minita de oro. Ahora, Dios le dio el poder a uno de esos misioneros, a Pablo. Le dio el poder a Pablo de saber lo que estaba sucediendo allí. Entonces Pablo se fijó la mirada en la muchacha y le dijo, en el nombre de Cristo, sal de ella. Y el espíritu maligno pues salió obedeciendo el mensaje, el poder de Cristo. Y la muchacha fue librada.
Y los hombres furiosos, porque se acabó su minita de oro. Tan enojados estaban que ellos arrestaron a la fuerza, arrestaron a Pablo y a Silas, estos pastores, se los llevaron ante las autoridades, la policía de aquella época en la ciudad de Filipo, echaron mentiras, levantaron falsas denuncias, diciendo que eran hombres violentos y estaban causando muchos problemas y estaban hablando en contra del César, que era absurdo porque no era cierto. Pero les creyeron. Entonces les quitaron la ropa y los azotaron públicamente y luego los metieron en la cárcel, y el carcelero, ese romano, los trató con poca piedad, los maltrató de hecho y los metió en la celda de castigo. Vamos a ver lo que pasó aquella noche. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Escuchemos la palabra de Dios. A eso, a la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Pues aquella noche en la cárcel hubo un terremoto milagroso que Dios, el Creador, envió. En cuanto llegó el terremoto que estaba temblando, se estaba estremeciendo los cimientos de la cárcel, todas las puertas de todas las celdas se abrieron milagrosamente, las cadenas de todos los presos se abrieron y se rompieron, y todos los presos estaban libres para irse y escaparse. En esto entró un pánico a este hombre romano. Es que el romano, él sabía muy bien cómo eran los romanos. Él era uno de ellos. Y él sabía que si bajo su autoridad todos los presos se escapaban, pues lo iban a matar a él, torturarlo tal vez, y su reputación iba a ser dañada. Entonces él razonó de esta forma: no, mejor me mato. Sacó la espada, estaba a punto de matarse, y Pablo dijo: cálmate, nadie se ha ido, todos estamos aquí, cálmate. El hombre creía que no había esperanza, pero Dios le estaba enseñando lo que es más importante. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pues el hombre cambió de parecer y estaba temblando, y de rodillas pues, le preguntó al Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y luego Pablo compartió con él las buenas nuevas de la salvación, la mejor cosa que el hombre había escuchado en su vida. Le habló de Jesús, que Jesús lo había salvado en la cruz, y le dijo: cree en Jesús y la salvación es tuya. Y Dios, el Espíritu Santo, tocó su corazón. Él se arrepintió de sus muchos pecados, puso su fe en Cristo, sabía que ya era perdonado, sabía que el cielo ya era de él. Entonces él le valió su trabajo y invitó a los pastores a su casa a esas horas de la noche, dejando. ¿Por qué le valió su trabajo? Porque ya tenía lo más importante, la salvación de su alma. Entonces cuando Pablo y Silas llegaron allí, pues él les lavó las heridas, les sirvieron comida, él y su esposa. Y también hubo un estudio bíblico. Y los pastores pasaron varias horas aquella noche enseñándole la palabra de Dios a todos en la casa. Todos se arrepintieron. Todos fueron bautizados. Todos pusieron su fe en Cristo. Dios les enseñó a todos de su casa lo que es más importante, la salvación
la vida eterna, fe en Cristo. ¿Qué pasa, hermanos y hermanas? ¿Qué pasa? Muchas veces es fácil de perdernos en la rutina de la vida. El trabajo, la carrera, la familia, la escuela, la educación, el ejercicio, los pasatiempos, las vacaciones, los hobbies. Satanás quiere que nos perdamos en la rutina de la vida para que nos olvidemos de lo más importante, que es la fe en Jesucristo. Mira, yo no sé el pasado completo y la historia y la jornada de cada persona aquí, pero mírate nada más. Mírate nada más. Tú sabes lo que es más importante. Dios te ha llevado esto. Dios te ha enseñado lo que es más importante en la vida, que es Jesús. Fíjate en tu vida. Fuiste bautizado. Dios usó circunstancias en tu vida y puso a personas en tu vida para enseñarte a ti individualmente y personalmente lo que es más importante, que es tu salvación, que es la fe en Cristo. Así que tú fuiste bautizado. Dios, el Espíritu Santo, obró fe en tu corazón. Te has arrepentido de tus pecados, ¿no es cierto? Crees en Cristo como tu Salvador. Tú vives todos los días sabiendo que todos tus pecados han sido borrados por la sangre de Cristo. Tú vives todos los días con la alegría, y no es una emoción de, por unos momentos, con una sonrisa. Tú vives con la alegría profunda en tu alma de saber que eres salvado. Y tú sabes que por Cristo y lo que Él hizo por ti en la cruz y por tu fe en Él, las promesas de la Biblia, tú sabes que el día en que mueras vas a ir al cielo. ¿Hay algo más importante que esto? Por supuesto que no. Recuerda esto siempre. Pase lo que pase en tu vida, en las buenas y en las malas, en las subidas y en las bajadas de la vida, recuerda que tú tienes lo más importante por Cristo. Tú eres salvado, eres perdonado, tienes la vida eterna. Jamás pierdas esto. Mira, yo sé de demasiadas historias de personas que tenían lo más importante, tenían la fe en Cristo y luego la perdieron y volvieron a sus vidas sin chiste y sin rumbo y sin Cristo. Que esto jamás te suceda, hermano, hermana, en la fe. Tú nunca olvides lo que es más importante. Nunca pierdas lo que es más importante. Mantente apegado a la palabra de Dios siempre. Mantente firme en la palabra de Dios para que esta fe jamás muera en tu corazón. Recuerda a Cristo. Sigue a Jesús siempre. Porque, hermano, hermana, este es el plan de Dios para ti. Que tú sigas en la fe en Cristo hasta que mueras. Este es el plan de Dios para tu vida. Es el plan del que te ama con un amor perfecto. Y es el plan que termina en el cielo. Y no hay nada más importante que esto. Amén.